Economía, mercado laboral y empresa en Colombia. Pensamiento económico presentado por Ana Lucía Angulo Cuellar, Barranquilla 2015. Pensamiento económico, escuela neoliberalista, antecedentes. Originalmente el neoliberalismo era una filosofía económica surgida entre los eruditos liberales europeos en la década de 1930, que trataban de encontrar un tercer camino o un camino entre medios, de la disputa que en ese momento se libraba entre el liberalismo clásico y la planificación económica. El impulso de desarrollar esta nueva doctrina surgió del desarrollo de evitar nuevos fracasos económicos tras la Gran Depresión y el hundimiento económico vivido en los primeros años de la década de 1930, fracasos atribuidos en su mayoría al liberalismo clásico. En teoría, el neoliberalismo suele defender algunos conceptos filosóficos del viejo liberalismo clásico del siglo XIX, aunque sus alineamientos políticos y su implicación con ideas posteriores hace de él una doctrina diferente de dicho liberalismo clásico. Entre las cuestiones ampliamente promovidas por el neoliberalismo está la extensión de la iniciativa privada a todas las áreas de la actividad económica o la limitación del papel del Estado. Entre las ideas y principios introducidos por el neoliberalismo y ausentes en el liberalismo clásico está el principio de subsidiariedad del Estado, desarrollado por los ordos liberales alemanes que habían puesto en marcha algunas de sus propuestas en el denominado milagro alemán de posguerra, y en especial el monetarismo de la Escuela de Chicago, que desde mediados de los años 50 se convirtió en crítico opositor de las políticas de intervención económica que se adoptaban en todo el mundo, junto con aportaciones del enfoque macroeconómico keynesiano. A finales de los 70, estas teorías ganaron amplia popularidad en el mundo académico y político por dar respuesta al fracaso del keynesianismo en la gestión de la crisis de 1973. Las ideas keynesianas sugerían una relación inversa entre inflación y empleo, tal como sugiere la curva de Phillips. Sin embargo, Milton Friedman había señalado que esa relación no era necesaria, como quedó demostrado en el fenómeno de la estanflación. El nuevo escenario estanflacionario desafiaba los postulados keynesianos. En esas circunstancias, las ideas monetaristas revivieron audiencia y credibilidad. Como consecuencia, se implementaron nuevas medidas anti-keynesianas, como simultanear acciones antirrecesivas y antiinflacionarias. La mayor parte de los aportes teóricos fueron rápidamente aceptados, poniendo fin a la predominancia que el keynesianismo tenía en la mayoría de las escuelas del pensamiento económico desde los años 30. Tanto Margaret Thatcher como la administración de Reagan pusieron en práctica estas teorías con resultados desiguales. En el Reino Unido se realizó una fuerte reducción en el tamaño del sector público que, si bien tuvo consecuencias negativas en el corto plazo en el terreno social, reactivó la economía y dio un gran dinamismo al sector productivo. En los Estados Unidos, similares medidas chocaron en el aparato político y la vocación militarista del entorno de Reagan, por lo que no se logró crear por lo que se logró crear un gran déficit fiscal. Las iniciativas de reducción de impuestos prosperaron, pero no las del control del gasto social o del gasto militar, que eran las principales partidas del gasto público. La definición del pensamiento económico neoliberalista es también llamado nuevo liberalismo o liberalismo tecnocrático. Es la corriente económica y política inspirada y responsable del resurgimiento de las ideas asociadas al liberalismo clásico o primer liberalismo desde las décadas del 1970 y 80. Los defensores del neoliberalismo apoyan una amplia liberación de la economía, el libre comercio en general y una drástica reducción del gasto público y la intervención del Estado en la economía en favor del sector privado, que pasaría a desempeñar las competencias tradicionalmente asumidas por el Estado. Sin embargo, el uso y definición del término ha ido evolucionando en las últimas décadas y no hay un criterio unificado para determinar qué es neoliberalismo. Entre sus principales representantes encontramos que en la década de los 30 el estado de ánimo general era antiliberal por la Gran Depresión. Para unir fuerzas, el grupo de 25 liberales organizaron el coloquio Walter Lippmann, un encuentro internacional que tuvo lugar en París en agosto de 1938. Entre estos liberales se encontraba Louis Roger, Walter Lippmann, Friedrich von Hayek, Ludwig von Mises, Wilhelm Röpke y Alexander Rostow. Rostow, Lippmann y Roger concluyeron que el liberalismo laissez-faire había fracasado y que el nuevo liberalismo debía tomar el relevo. No obstante, Mises y Hayek no estaban convencidos de ello. Aún así, todos los participantes del coloquio se unieron en su llamado para un nuevo proyecto liberal. En base a la recomendación de Rostow,
llamaron a este proyecto neoliberalismo. Ubicación espacial. Desde fines del siglo XIX hasta su gran derrumbe como consecuencia de la Gran Depresión de los años 30. Aplicabilidad de sus ideas entre 1980 y 2010. En varios países llegaron al gobierno diversos políticos y dirigentes favorables a programas económicos neoliberales. Algunos de los presidentes y o gobernadores que aplicaron en distintos niveles y efectividad varias políticas descritas como neoliberales. Esto sucedió especialmente en los países anglosajones y en América Latina. Aportes teóricos. Las políticas macroeconómicas recomendadas por teóricos o ideólogos neoliberales incluyen: la primera, políticas monetarias restrictivas. Esto se refiere a aumentar tasas de interés y reducir la oferta de dinero. Con ello disminuye la inflación y se reduce el riesgo de una devaluación. No obstante, con ello se inhibe el crecimiento económico, ya que se disminuye el flujo de exportaciones y se perpetúa el nivel de deuda interna y externa denominada en monedas extranjeras. Asimismo, se evitan los llamados ciclos del mercado. Segundo aporte teórico, políticas fiscales restrictivas. Esto se refiere a aumentar los impuestos sobre el consumo y reducir los impuestos sobre la producción y la renta, eliminar regímenes especiales, disminuir el gasto público. Con ello se supone que se incentiva la inversión, se sanean las finanzas públicas y se fortalece la efectividad del Estado. Liberalización. Tanto la liberalización como el comercio, tanto la liberalización para el comercio como para las inversiones se supone que incentivan tanto el crecimiento como la distribución de la riqueza, al permitir que: primero, una participación más amplia de agentes en el mercado. Segundo, la generación de economías de escala. Tercero, el aprovechamiento de ventajas competitivas relativas. Cuarto, el abaratamiento de bienes y servicios. Y quinto, el aumento en los niveles de consumo y el bienestar derivado de ello. El siguiente aporte es la privatización. Se considera que los agentes privados tienden a ser más productivos y eficientes que los públicos, y que el Estado debe adelgazarse para ser más eficiente y permitir que el sector privado sea el encargado de la generación de riquezas. Desregularización. Se considera que demasiadas reglas y leyes inhiben la actividad económica y que su reducción a un mínimo necesario propician un mayor dinamismo de los agentes económicos. En todos los casos, los teóricos denominados neoliberales afirman que la mejor manera de alcanzar la distribución de la riqueza y el bienestar de los individuos es mediante un crecimiento total del producto, que por su propia dinámica permea al total de los integrantes de la sociedad. Como liberales promueven, mediante el beneficio individual, alcanzar el beneficio de toda la sociedad. Vamos a hablar sobre el neoliberalismo latinoamericano. En los años 70 se decía que Colombia, como otros países de América Latina, estaban por iniciar su despegue hacia el desarrollo económico y social. ¿Qué hizo que ese pronóstico no se cumpliera? No solo Colombia no despegó, tampoco despegaron otros países latinoamericanos. América Latina se quedó estancada, el continente no ha podido encontrar un equilibrio ni político, ni social, ni económico. Para la mayoría de latinoamericanos nada se puede hacer hasta que no se resuelva el problema de la deuda externa, pero aunque se diga que la deuda es una gran carga, no se puede afirmar que es lo que nos tiene estancados. ¿Qué pasa entonces con el despilfarro de dinero, con las políticas que se han seguido después de la Segunda Guerra Mundial? El modelo neoliberal en Colombia debe analizarse teniendo en cuenta las condiciones internacionales, regionales y nacionales específicas. En América Latina, luego de la crisis económica vivida durante la década de 1980 y al despuntar la siguiente década, los regímenes de cada región sucumbieron a las bondades del modelo neoliberal. Fue en ese momento donde se inició una transformación económica encabezada por la élite neoliberal. Esta élite tiene un eje, el cual está conformado por los llamados tecnócratas, quienes han sido definidos como individuos con una alta formación académica y que siempre han ocupado cargos importantes dentro del sector público y el privado. La mayoría de ellos son economistas bilingües con compañeros de estudio que en la actualidad ocupan altos cargos en bancos multilaterales y en el Fondo Monetario Internacional. Son los llamados a tomar decisiones de índole político y económico. Los tecnócratas neoliberales de Latinoamérica se han preocupado por presentar la imagen de sí mismos como los salvadores de sus respectivas naciones en crisis.
A lo que Colombia se refiere, la presencia de los tecnócratas en el poder se da de una u otra manera, disminuyó la capacidad de intervención de los partidos políticos tradicionales, aumentó en alto grado en el periodo presidencial de Virgilio Barco, quien antes de llegar a tan alto cargo fue director ejecutivo del Banco Mundial y embajador en Estados Unidos. La élite neoliberal tuvo la opción de consolidación definitivamente entre el gobierno de Virgilio Barco y su sucesor César Gaviria, quien fue ministro de Hacienda y de gobierno de su antecesor. En febrero de 1990 se da inicio a la apertura económica dentro de un gran despliegue. En ese momento se hicieron ajustes menores en materia de restricciones cuantitativas y aranceles. Con la llegada de César Gaviria a la presidencia, es él quien toma entonces la decisión abierta de optar por una apertura económica. En septiembre de 1991 se determinaron nuevas acciones para profundizar la apertura. Se hizo una reducción arancelaria que estaba planeada para 1994, pero a pesar de las medidas tomadas durante los últimos 3 meses del mismo año y primeros de 1992, las importaciones continuaron registrando niveles inferiores a los del año anterior. En Colombia la apertura no se adoptó de manera drástica en un momento de crisis como se ha implementado en otros países de América Latina, sino que fue de una manera gradual, lo que permitiría de alguna manera controlar resultados y compararlos con otros obtenidos anteriormente. Sin embargo, la evaluación inicial no fue muy satisfactoria. Lo primero fue que las cosas no funcionaron de acuerdo a lo anticipado por el Banco Mundial como segundo aspecto y paradójicamente en vez de mejorar las importaciones se presentó un deterioro en ellas. Con la apertura económica se esperaban inducir a los empresarios a aumentar las importaciones y a capitalizarse. En cambio, y gracias a las malas condiciones financieras, estaban esperando ser reemplazados por la competencia internacional. Por otro lado, el presupuesto fundamental del Banco Mundial, que presentaba una alta tasa de cambio que estimularía las exportaciones y no desprotegería totalmente la economía nacional, no se dio en ese momento como se esperaba. Lo que se había previsto era que al bajar los aranceles provocaría una elevación del tipo de cambio que estimularía una expansión de las exportaciones no tradicionales. También se predecía que la mayor competencia conduciría a un incremento de las importaciones esenciales y a la inversión. Como se ha planteado anteriormente, estos dos factores esenciales descendieron y por si fuera poco, se estaban desestimando las exportaciones. Para esos 2 años de implementación de apertura económica en Colombia, Eduardo Sarmiento Palacio plantea: es indudable que el país no estaba preparado para llevar a cabo una apertura económica. La liberación de importaciones requiere un proceso previo de capitalización e incorporación tecnológica que no surge de manera espontánea. También quedan valiosas enseñanzas. Los hechos no confirman el supuesto fundamental de que la simple desprotección del mercado interno garantiza la inserción internacional. Por el contrario, la expansión de las exportaciones de manufactura requiere una estructura industrial sólida capaz de sustentar altos niveles de producción y productividad. Otro aspecto importante que se dio en el gobierno de Gaviria fue en julio de 1991 cuando la Asamblea Constituyente, convocada por el gobierno, adoptó una nueva constitución después de revocar el mandato del Congreso elegido el año anterior. Estos dos episodios conexos configuran la culminación de un proceso político puesto en movimiento por el gobierno Barco y fueron presentados por la élite neoliberal como las mayores realizaciones del proceso de modernización industrial o institucional, más conocido como el revolcón que se convirtió en el gobierno de Gaviria en una prioridad. Terminado el periodo de César Gaviria, asume la presidencia Ernesto Samper Pizano, quien se desempeñó en el gobierno anterior como ministro de Desarrollo y embajador de España. Entonces, esta es la bibliografía que tomé en cuenta para los aportes de esta presentación. Me pareció interesante pues hablar inicialmente de todo lo que es el pensamiento económico neoliberal y aterrizarlo a lo que fue ese pensamiento económico neoliberal en nuestro país. Espero haya llenado las expectativas. Muchísimas gracias. Que tengan buena tarde. Hasta luego.